Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotis para seguir hablando de el nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ya saben que esta es una nueva sección de historia, pero que a diferencia de lo que generalmente se acepta en historia, que es la cronología, el orden en el tiempo, pues aquí hablamos de fenómenos que no tienen un orden de aparición en esta sección determinado. Pero sí que este podría ser o no, me dirás tú, la continuación o algún vínculo con uno que hablamos sobre los talibanes. Exactamente, Jorge. Acá estamos hablando de un fenómeno religioso muy singular y hay que prestar atención a que en general los especialistas en ciencias sociales y humanidades no prestan la debida atención a las religiones en general y sobre todo cuando ocurren estos fenómenos como el del yihadismo, se encuentran con algo que no habían estudiado ni contemplado ni en sus carreras ni en su quehacer académico, porque muchas veces parten de la idea de que hay un proceso de secularización creciente en el mundo y que por consiguiente las creencias religiosas van quedando derrumbadas como algo del pasado. No obstante, lo cierto es que vemos cómo es que ha habido un gran crecimiento de lo que llamamos el yihadismo, sobre todo a partir de los años 70 y 80. Ahí vamos a encontrarnos con que, en principio, en el mundo islámico, eh, se encuentra con una nueva dinámica a partir de la revolución islámica en Irán. No es el inicio del yihadismo, pero claramente le da un impulso y cambia todo el eje de la discusión. Porque en las décadas precedentes a la revolución islámica, lo que estaba ocurriendo era la discusión dentro del mundo árabe en torno al panarabismo, es decir, cómo unificar en un solo Estado árabe a todos los árabes, sean cristianos, musulmanes, judíos, ¿no? Es decir, no había una distinción religiosa en el panarabismo. Pero el panislamismo, esta idea de unificar a todo el mundo islámico, corre por completo las distinciones de nacionalidades, grupos étnicos, lingüísticos, pero pone todo el acento en la religión. Y acá nos encontramos con un fenómeno que emerge de una forma absolutamente inesperada, que era la de una radicalización de los sentimientos religiosos en el mundo islámico, con muchas variantes regionales y locales, pero que en términos generales podemos identificar al yihadismo como un extremismo religioso dentro del Islam que tiene una interpretación muy literal de los textos coránicos y de todos los textos religiosos, con la intención de acabar con el proceso de secularización y que busca establecer califatos, es decir, regímenes islámicos gobernados por un califa con una concepción muy estricta y severa de la aplicación de los preceptos religiosos en la vida cotidiana. Y aquí hay que tener en cuenta que el profeta Mahoma, a diferencia de Moisés o de Jesús, el profeta Mahoma gobernó, es decir, él fue gobernante en la ciudad de Medina. Por lo tanto, se constituyó en un líder político durante una etapa de su vida y por eso hay un precedente histórico para esta idea del califato. Acá nos vamos a encontrar con muchas variantes regionales, locales, que también tienen que ver con las circunstancias políticas e históricas de cada lugar. Y como mencionabas, el tema de los talibán, por ejemplo, que justamente ahora están volviendo a tomar zonas importantes de Afganistán. Y lo cierto es que, por ejemplo, en ese caso vemos cómo es que tienen una interpretación estricta de lo que ellos consideran que es el Islam, pero a su vez enhebrado con todo el código
consuetudinario de la etnia pastún, lo que se llama el Pashtun-Wali. Lo mismo podemos encontrar yendo al continente africano, todo lo que es Boko Haram, en toda la región de Indonesia, se me fue el país. De Mali y del Sahel. Nigeria, en toda Nigeria, Malí, es decir, hay una interpretación de un Islam siempre vinculado a prácticas locales, muchas veces prácticas preislámicas, pero que le dan un contenido fuertemente religioso y absolutamente indiscutible. Entonces, ¿qué ocurre? Este yihadismo no solo hace frente al mundo occidental, al Estado de Israel, sino que también hace frente a los propios estados árabes ya constituidos, es decir, las repúblicas árabes, sean o no democráticas, ¿no? Pero la idea de un Estado laico, secularizado árabe, es para los movimientos yihadistas algo absolutamente cuestionable e insostenible. Y además apuntan también contra las monarquías tradicionales, como las de Arabia Saudí, del reino hachemita de Jordania, de Marruecos, porque consideran que esos reinos han entrado en una esfera de corrupción gubernamental y generalizada que no observan detenidamente los preceptos de esos califatos islámicos que tienen en sus mentes e intentan imponerlos. De modo que es una guerra contra todos los aspectos de la modernidad y por consiguiente esto atrae a muchos sectores periféricos, marginales, que no se encuentran incluidos en los procesos de la modernidad y del progreso del humanismo de los últimos siglos, no se encuentran incluidos en esa dinámica propia de las sociedades modernas, rechazan todo lo que es el pensamiento científico y tienen una visión absolutamente reducida a una concepción muy estrecha de lo que es la religión. Por consiguiente, vamos a encontrar actores no estatales. Es decir, como vimos, el ISIS o Al-Qaeda son actores no estatales que quieren constituir un Estado, pero que están por fuera de todo el sistema político y del sistema del derecho internacional. Por consiguiente, entienden que todas las restricciones y convenciones internacionales de derechos humanos y demás no les atañen. Y este es un fenómeno que claramente ha cobrado mucha mayor intensidad en este periodo de la posguerra fría, esto que llamamos el nuevo desorden mundial, y que claramente fueron tomando un gran protagonismo, sobre todo a partir del 2001, en cuando Al-Qaeda comete sus atentados en la ciudad de Nueva York. Sí, pero ahí no se acabó todo, no solamente que hubo más atentados, digo, sino que también surgió esta variante del ISIS o Daesh, que por primera vez, aparte de este tipo de movimientos, instala un nuevo estado, un nuevo califato, ¿no? Eso sí que era totalmente novedoso, creo. Sí, a ver, yo diría que el primero que lo hace son los talibán. Es decir, en el sentido de establecer un califato islámico. Lo que pasa es que los talibán no tenían intenciones de ir más allá de las fronteras de Afganistán. Pero sí, claramente el tema de Daesh o el ISIS es otro fenómeno que tiene que ver con esta irrupción de los grupos yihadistas en Medio Oriente y que claramente toman el modelo de Al-Qaeda en muchas cuestiones e incluso viejos militantes de Al-Qaeda se reciclan y se constituyen en miembros del ISIS o de distintas variantes, ¿no? Porque cuando justamente nos referimos a Afganistán, hay militantes de Al-Qaeda y del Estado Islámico en Afganistán, ¿no? Es una minoría ínfima, pero existen. Es decir, que
Esto atraviesa las fronteras, incluso convoca a jóvenes de Occidente que no se sienten parte del proceso de la modernidad y la secularización y el pensamiento científico. Entonces, esto se convierte en algo muy atractivo y así como en los años 30 del siglo XX veíamos que había muchos jóvenes que se volcaban hacia las corrientes totalitarias en el continente europeo, hoy vemos que hay muchos jóvenes que se sienten atraídos por esta narrativa tan simplista de los grupos yihadistas que además les proponen premios en su vida de ultratumba. Por supuesto, este también seguramente es un fenómeno que podremos ampliar en una próxima entrega, el tema del yihadismo en los países no musulmanes, ¿no? Tú lo mencionabas, pero que tiene una dinámica propia que muchas veces vuelve locos a los políticos y a las fuerzas de seguridad de los países occidentales, porque no se esperaban este cambio, ¿no? Esta metamorfosis. Bueno, pero seguiremos transitando estos caminos del nuevo desorden y asistiremos a este y a otros muchos fenómenos. Muchas gracias por habernos ayudado a ver este camino, Ricardo López Gotis, y hasta la próxima. Hasta la próxima y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Separada.